Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmarlos de toda clase de favores, de modo que, teniendo siempre lo suficiente, le sobre para obras buenas, como dice la Escritura. Reparte limosna a los pobres. Su justicia es constante, sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, le proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de su justicia. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. The good man takes pity and lends. He conducts his affairs. Dichoso el que se apiada y presta, administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. He has no fear of No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. open-handed. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. I am the light of the world, says the Lord. El que me sigue no camina en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor.
Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Verbum Domini. Os tibi, Christe. The last week has certainly been La semana pasada, por seguro, ha sido una semana de celebraciones para nuestra comunidad, empezando con la investidura de dos de nuestros hermanos, el hermano James y el hermano John Teres. Y uno de los hermanos dijo al principio de esta semana, el lunes, esta es una semana de días de fiesta, y ese es un lenguaje en código para decir refrescos y películas y maíz tostado. Pero tenemos otras ocasiones que celebrar esta semana. La semana pasada, de hecho, el padre Dominic completó sus estudios para su título de JSDL. Así que al final de su nombre no solamente tiene MFL, sino ahora también tiene JSL, que completó el miércoles pasado, así que esperamos con anhelo el regreso de nuestro hermano durante unas cuantas semanas. Hoy celebramos el día de fiesta de San Lorenzo, diácono de la Santa Iglesia Romana y mártir. Junto con San Esteban y San Felipe, San Lorenzo es uno de los diáconos más reverenciados en la historia de la Iglesia. Sufrió martirio en el 258 bajo la persecución de Valeriano en Roma. Fue diácono en Roma bajo el Papa Sixto II. Y según la tradición, cuando Valeriano emitió un edicto que todos los diáconos sacerdotes fueran ejecutados, el Papa Sixto y sus compañeros fueron capturados. Lorenzo no había estado con ellos y cuando ellos fueron capturados, pero al reunirse con ellos antes de su martirio, San Lorenzo le dijo al Papa Sixto, ¿a dónde va, Padre, sin su hijo? ¿A dónde va, Santo Obispo, sin su diácono? No se puede ofrecer sacrificio sin un ministro. El Papa Sixto contestó, hijo mío, no te estoy abandonando. Te espera un desafío más grande. Deja de llorar. Me has de seguir en 3 días. Y efectivamente lo siguió en 3 días a su propio martirio. Esto se volvió cierto cuando los magistrados vinieron a atemorizar, a intimidar al diácono San Lorenzo para que entregase la tesorería de la iglesia, y él aceptó llevarlos directamente al tesorero de la iglesia, y como él ya había entregado la reserva del tesoro de la iglesia y lo había distribuido a los pobres, el diácono les indicó, los pobres de Roma son el verdadero tesoro de la iglesia. Recientemente el Papa Benedicto XVI dijo en una visita a un comedor para indigentes en Roma que ese gesto debemos volverlo nuestro y decir que los pobres de Roma verdaderamente son el tesoro de la iglesia. La tradición y la leyenda dicen que San Lorenzo fue llevado al martirio siendo rostizado en una parrilla de hierro. Se dice que mientras estaba siendo quemado exclamó, denme la vuelta. Ya estoy
cocinado de este lado. No sabemos cuán cierto es esto, pero como dice el antiguo dicho, si no es verdad, debería serlo. Con el favor de Dios, lo sabremos en el cielo. Los primeros 300 años de la iglesia primitiva, efectivamente, fueron una época peligrosa para ser cristiano. El edicto de Milán en el año 313 hizo legal el cristianismo y hubo menos martirios en la iglesia. Hay algunos lugares en nuestro propio mundo hoy en día que parecen ser igual de peligrosos o incluso más para los cristianos. Las lecturas para la misa de hoy son apropiadas para este mártir en particular. San Pablo cita el Antiguo Testamento cuando dice: reparte limosna a los pobres, su justicia es constante, sin falta. Y el Evangelio dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús está hablando principalmente sobre su propia pasión y su muerte. Por su propia muerte en la cruz, ingresó a la experiencia de cada hombre y al resucitar de entre los muertos destruyó a la muerte y abrió las puertas para la vida eterna. La gente en la época de Jesús eran capaces de entender el principio de la vida nueva que sale de semillas muertas, sembradas en la tierra. Ellos sabían que esto había de producir una mies rica. La paradoja que Cristo les ofrece es que la muerte lleva a la vida. Cuando morimos para nosotros mismos, para nuestros propios vicios y pecados, resucitamos a una vida nueva con Cristo. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios en mi vida debe ser crucificado, debe ser ejecutado, para que podamos resucitar a una vida nueva con Cristo. En la gracia, la vida de Dios dentro de nosotros hace esto posible. Hace esta crucifixión de nosotros mismos, esta muerte de nosotros mismos posible. Nosotros somos los que erigimos los obstáculos para que la gracia obre en nuestras vidas. Dios no pone obstáculos, nosotros somos los que ponemos nuestros obstáculos en nuestras propias vidas. Puede que no estemos llamados al martirio rojo, a entregar nuestra vida, a morir literalmente, a sufrir la muerte en nombre de Cristo como San Lorenzo. Pero cada uno de nosotros puede y debe vivir lo que la Iglesia llama el martirio blanco, una muerte diaria a uno mismo, cada día. Hay vicios o pecados que cada uno de nosotros debe eliminar. Si somos honestos con nosotros mismos y con Dios, sabremos qué debemos cambiar en nuestras vidas. Sabremos qué debemos ejecutar en nuestras propias vidas, de forma que Cristo reine en nosotros. Cada vez que superamos un vicio, gracias a la gracia, hay una muerte y una resurrección que tiene lugar dentro de nosotros. Que la caridad y el ejemplo de San Lorenzo renueve en cada uno de nosotros un deseo a superar con la ayuda de la gracia todo lo que obstaculiza nuestra relación con Cristo y también nuestra relación mutua uno con otro.